Noticentro 1, CMI. Delincuentes tienen azotado a Transmilenio. Autoridades publican cartel de los más buscados. Indignante récord de delincuentes que reinciden. Algunos han sido capturados más de 20 veces. Argumentando que el gobierno nacional no ha cumplido con lo pactado, a pesar de que se levantaron bloqueos en todo el país, el Comité de Paro convoca marchas para el próximo martes 28 de septiembre. Autoridades incautan más de 3.000 aletas de tiburón en el aeropuerto El Dorado. Organizaciones ambientales denuncian un ecocidio. Nuevo rifirrafe entre la alcaldesa de Bogotá y el gobierno nacional. Esta vez con el Ministerio de Defensa por el monumento a los héroes. Alarma en el Valle por piques ilegales. Autoridades de Palmira alertan a la comunidad. Varios municipios afectados por el invierno en Santander. En Simacota, 40 familias resultaron afectadas por una avalancha. Cámara de Estados Unidos prohíbe fondos para fumigación de cultivos ilícitos en Colombia y para armamento del ESMAD. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Ante múltiples robos que se cometen en el sistema de transporte público de Transmilenio, la Policía Nacional publicó este viernes el cartel de los más buscados. 15 personas que serían responsables de cientos de robos. Estilo Engas, ¿qué ofrecen las autoridades para dar con estos delincuentes? Muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, cordial saludo. Me encuentro a esta hora en el centro de Bogotá, justamente en la estación de Transmilenio de la Jiménez frente a la Mariposa. Pues mire, la policía está ofreciendo una millonaria recompensa por al menos 15 personas, 15 delincuentes quienes estarían atacando a los usuarios en Transmilenio, cometiendo múltiples robos. Para hablar de esto nos acompaña a esta hora el general Juan Libreros, él es el director de la Policía de Tránsito y Transporte. General, bienvenido a CMI, cuente detalles por favor de esto que ustedes están ofreciendo y este cartel que publican este viernes. Bueno, desde el pasado 12 de agosto, por disposición del señor Ministro de Defensa y de nuestro director general de la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional está apoyando a la Policía Metropolitana de Bogotá en dos temas muy específicos: la seguridad en ciclovías y ciclorrutas y la seguridad a usuarios del sistema de transporte masivo en la ciudad de Bogotá. Es por esto que, como una estrategia, estamos haciendo el lanzamiento el día de hoy del cartel de los 15 delincuentes más buscados en la ciudad de Bogotá por hurto a usuarios del sistema del transporte masivo. Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 10 millones de pesos a quien nos suministre información para lograr la captura de estos delincuentes, quienes tienen orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. General, hablemos de esas modalidades que están usando los delincuentes, cómo están atacando a estos usuarios en Transmilenio. Estos delincuentes, de acuerdo a las investigaciones realizadas, tenían la modalidad del cosquilleo, el raponazo y el atraco con armas blancas. A todos se les logró descifrar esta modalidad. Muchas gracias, general. Y vamos a hablar de otra importante noticia, tiene que ver con la convocatoria que hizo el Comité del Paro para el próximo martes. Diferentes movilizaciones en ciudades principales como Bogotá, Cali y Medellín. Este anuncio lo hizo directamente el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Por vida, paz, democracia, contra el nuevo paquetazo de Duque y contra la corrupción. Queremos llamar la atención del Congreso de la República para que inicie el trámite, la discusión de los 10 proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Paro el pasado 27 de julio. Y un verdadero ecocidio se confirmó este viernes por parte de la Secretaría de Ambiente de la capital. 3.493 aletas de tiburón fueron incautadas en el aeropuerto El Dorado. 10 bultos que contenían aletas de tiburón y vejigas de pez. Provenían de Roldanillo, Valle del Cauca, y su destino final era Hong Kong. Venían solas en una encomienda, precisamente la compañía de las encomiendas fue la que inicialmente alertó a la autoridad ambiental.
Para obtener estas aletas tendrían que haber sacrificado al menos 1000 tiburones. La ampliación de estas 3 noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido desde el centro de Bogotá. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Noticentro 1 CMI conoció un informe sobre reincidencia en delitos. El caso más insólito es el de un delincuente que ha sido capturado 23 veces y hoy está en libertad. La policía ya los conoce. Capturarlos no es una sorpresa, son los recurrentes. Así se le denomina a los delincuentes detenidos varias veces en flagrancia, pero que pese a su prontuario siguen en libertad. El mayor problema lo tenemos en la flagrancia que se realiza porque muchas veces no tiene una fortaleza en investigación para poder mantener a los delincuentes con una medida. Por lo tanto, una de las sugerencias del fiscal general es fortalecer lo que es el tema de contexto y la investigación. Las URI son el segundo hogar de estos ladrones que parecen conocer al dedillo el Código Penal. Tenemos en esto algunas personas que han recurrido hasta 20 veces ante las autoridades siendo capturados por temas de hurto. Tenemos también personas que han sido capturadas por temas de estupefaciente hasta 35 veces. El top 5 de los más veces capturados en Bogotá lo lidera Carlos Caro, con 23 capturas por porte ilegal de armas, con apenas 21 años. Le sigue Omar Rojas, con 20 capturas por hurto a personas. Camilo Puentes está en el tercer lugar, con 18 capturas por tráfico de estupefacientes. Lady Herrera, con 16 capturas por hurto a personas. Y John Jairo Arellano, con 13 capturas por hurto a personas. Buscamos conseguir un concierto para delinquir, lo cual pues advierte unas medidas mucho más fuertes desde lo penal y desde las sanciones a que pueden hacerse acreedores. En lo corrido del año han sido capturados 3.000 venezolanos, 598 de ellos son recurrentes, es decir, el 20% de los capturados en Bogotá son ciudadanos venezolanos, una cifra alta si se tiene en cuenta que son apenas el 5% de la población en la capital. Sin querer estigmatizar, pero sí hay una gran afectación dentro de estos reincidentes. 598 de esos 4.600 son de nacionalidad venezolana. En el caso de los colombianos, 17.000 han sido capturados este año, de los cuales 4.643 son recurrentes. Y ya hay vacunas de Moderna para los bogotanos. Hoy comenzó la distribución. Luisa, muy buenos días. ¿Para quiénes serán estas vacunas? Luisa, televidente, muy buenos días. De las 689.220 dosis que arribaron al país esta semana, solo hoy, a las 3 de la madrugada, se dio la liberación de 332.640. Por supuesto, van a priorizar esas ciudades como Bogotá, las cuales están esperando más de 450.000 dosis. Eso solo en Bogotá, pero en todo el país son más de 3 millones de personas las que esperan la segunda dosis de Moderna. Van a ser priorizadas en las personas mayores de 50 años y las que tengan algún tipo de comorbilidad, que recordemos este ciclo se cumple a los 28 días de haberse aplicado la primera dosis. Estas dosis estarán dirigidas a completar esquemas de vacunación haciendo énfasis a personas mayores de 50 y con comorbilidades. Vamos a tener un volumen muy alto de vacunas cercano, superando los 13 millones de vacunas en el país. De manera que en esta semana que viene en adelante, con las vacunas llegadas, las vacunas se llancen en esta semana. En este fin de semana, con la liberación de las vacunas iniciales de Moderna, con la llegada de vacunas de Sinovac, la copia de vacunas es más que suficiente para avanzar. Siendo las 11:09 de la mañana, nos confirma la Secretaría de Salud que no han recibido estos biológicos aún. Lo que sí es claro es que llegarán en el transcurso de este día. Y los saludo desde el Monumento a los Héroes, aquí sobre la calle 80, porque esta semana comenzó la demolición, esto como una de las intervenciones que ya estaba predestinada en la construcción de la primera línea del metro. Esto causó una nueva polémica entre el gobierno nacional y entre la alcaldesa Claudia López, especialmente con el ministro de Defensa Diego Molano, quien al enterarse de la demolición y no restitución de este monumento, sino solo del Bolívar Ecuestre en la carrera séptima con calle 26, él le solicitó a la alcaldesa que por favor les permitiera reconstruir esta obra como homenaje a los héroes allá donde va a estar el Bolívar. Sin embargo, la alcaldía le respondió que él mismo, cuando era concejal, aprobó en medio del proyecto de la primera línea del metro que este fuera demolido. Sin embargo, que si tiene el dinero, por supuesto, para reconstruirlo, que estarán atentas a todos los detalles.
Ahora nos alegra que como ministro de Defensa nos mandó ayer una carta diciendo que quisiera construir un nuevo monumento a los héroes en otro lugar de la ciudad. Bienvenido. Lo contactaremos para ponernos de acuerdo dónde lo quieren hacer y lo va a financiar el Ministerio de Defensa. Lo que ha dicho también la alcaldesa Claudia López es que el monumento, esa obra de ladrillo y de piedra, no fue considerada como un patrimonio histórico-cultural, que lo que está catalogado así es el Bolívar Ecuestre, el que será reestablecido por allá en la carrera séptima. Los detalles de estas noticias a las 12 del mediodía. Continúe, Luisa, usted, ¿cómo hace en estudio? Luisa, muchas gracias. Un duro llamado de atención del alcalde de Palmira hizo a los jóvenes que participaban en piques ilegales a la altura de Palma Seca. Sebastián Bedoya está desde este municipio vallecaucano con los detalles de la intervención. Sebastián, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Fue bastante fuerte el regaño que le dio el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, a estos jóvenes que presuntamente participaban de piques ilegales. El mandatario terminaba su agenda en la zona rural cuando se encontró con esta actividad irregular. 11 motocicletas fueron inmovilizadas y un vehículo particular. Los conductores fueron sancionados económicamente. Uno de ellos no contaba con la respectiva licencia de tránsito. Esto fue lo que dijo el mandatario local. Hermano, la comunidad está mamada de lo que ustedes están haciendo. Hermano, me metieron un problema el berraco, ¿sabes qué? Porque justo encontró con nosotros y me metieron un problema el berraco. Ustedes los cogimos, como dicen, con la mano en la masa. ¿En qué recocha con un gentío perturbando la tranquilidad de la gente? Pero aquí, intendente, quiero que se aplique la máxima responsabilidad que hay y que lo hagamos contundentemente, que le pedamos a Policía de Tránsito que estos operativos los hagamos constantemente, porque nos tienen cogida de recocha a la gente de Palma Seca con esto. El alcalde de Palmira anunció que reforzarán los operativos para evitar que este tipo de actividades se sigan desarrollando en la recta que del municipio de Palmira comunica con Cali. Y ahora cambiamos de información. 8 personas fueron capturadas en el oriente de Cali, en la comuna 21, por pertenecer a una temida banda de microtráfico. Estas personas quedaron a disposición de las autoridades. En las próximas horas, la Policía Metropolitana de Cali entregará más detalles sobre este operativo. Lo cierto es que también fueron intervenidas 3 viviendas, esta vez en el barrio La Isla, en el norte de la capital vallecaucana, donde funcionaban expendios de alucinógenos. 3 personas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad extranjera, fueron capturados. Este extranjero quedó a disposición de Migración Colombia y para su respectiva deportación. Y finalizamos porque a esta hora el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, encabeza un partido de fútbol por la conmemoración del Día de la Virgen de las Mercedes. También participan grandes leyendas del fútbol colombiano y también internos de la cárcel de Palmira, que cuenta con 2.033 internos. Es por ahora la información desde la Villa de las Palmas. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y se intensifican las estrategias de vigilancia en Medellín con la instalación de alarmas y botones de pánico en establecimientos comerciales. Daniel Henao nos tiene los detalles. Daniel, muy buenos días. Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y por supuesto para todos los televidentes a esta hora de Noticentro de CMI. Así es, los establecimientos más afectados en la ciudad son principalmente restaurantes en los sectores de Laureles y El Poblado, que han visto cómo la modalidad de robo se ha intensificado. ¿Cómo? Pues grupos de delincuentes abordan los comensales que allí departen, abordan a los clientes que están en estas diferentes zonas de la ciudad de Medellín, y por eso las autoridades han decretado, primero, como bien lo mencionó usted, botones de pánico en estas zonas críticas para tratar de hacer una atención inmediata y por supuesto llegar a las zonas más preocupantes de la ciudad de una manera más oportuna. También se espera que las cámaras de seguridad de los diferentes establecimientos estén vinculadas y sean vistas directamente por el 123, por el centro de monitoreo que tiene la ciudad de Medellín y el área metropolitana del Valle de la Urra. En otras noticias, un líder estudiantil del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria que presta el servicio para la capital antioqueña, ha recibido diversas amenazas. ¿Por qué? Porque según cuenta el mismo Juan David Cortés, dice que ha estado citando a diversas asambleas y el Tecnológico no ha hecho caso a las mismas, pues en las jornadas de protestas trataban de salir precisamente a apoyar a sus compañeros, a apoyar las protestas precisamente en la capital antioqueña, y el Tecnológico, la universidad, no hizo caso y los obligaba a estar
en las clases de manera bien sea presencial o virtual. Ha recibido amenazas constantes que afectan, según dice el Chico Cortés, a su integridad física, mental y por supuesto también teme por su integridad física. Más adelante ampliaremos esta información. Para Noticentro CMI, Daniel Henao. Daniel, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Grave emergencia invernal en Santander, 40 familias afectadas por avalancha en Simacota. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. A esta hora se adelanta un paro por parte de los conductores en Soledad Atlántico por el atentado perpetrado contra un conductor de bus en las últimas horas. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra la víctima? Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Están paralizados Barranquilla y el área metropolitana pues desde las primeras horas de hoy. Empresas del servicio de transporte urbano protestan contra la inseguridad y los 3 atentados que se han dado en los últimos 15 días en esta sección del país. Un conductor herido ayer en un atentado, se debate entre la vida y la muerte. Don David Roa, transportador, ¿hasta cuándo se va a mantener esta manifestación, esta protesta de los transportadores? Muy buenos días. Sí, tengan buenos días. Definitivamente los señores del transporte, sobre todo los conductores, se encuentran bastante nerviosos con esta inseguridad que hay y necesitan que las autoridades se hagan presentes y tengan lo más pronto posible solución a esta ola de violencia, a personas que salen a trabajar todos los días a buscar el sustento para sus familias y hoy en día está en peligro lo más importante, que es la vida de los conductores. Y nosotros como personas de bien, como trabajadores, la única esperanza de nosotros son las autoridades que hagan el favor y les exigimos pues que haya prontamente una solución a este grave problema. Muy amable, don David Roa, es transportador, está aquí en uno de los puntos de bloqueos en el municipio de Soledad. Mientras tanto, en otras noticias, es también delicada la situación que se presenta de emergencia en la región de La Mojana, principalmente en la costa norte de Colombia, en los 3 departamentos, Sucre, Córdoba y Bolívar. Ya se ha estimado por parte del gobierno nacional en 5.500 las hectáreas de cultivo que se han perdido, por lo que se traza con el Banco Agrario algunas ayudas, comenzando inicialmente con un periodo de gracia para intereses y capital de la deuda que tengan los agricultores. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Viviendas y cultivos resultaron destrozados por el paso de una avalancha en Simacota, Santander. ¿Cuál es el balance de las autoridades y qué otras poblaciones están afectadas? Le preguntamos a Ana Mercedes Ariza. Ana, muy buenos días. Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues la situación en este momento por las lluvias en Santander es de alerta naranja. El balance de esta ola invernal lo presenta César García, director departamental de riesgo. Sí, en las últimas horas se han presentado fuertes lluvias en el departamento de Santander, especialmente en el municipio de Mogotes, donde se produjo una creciente súbita afectando más de 50 familias. De igual forma en el municipio de Simacota, en la quebrada Santa Rosa, en el sector conocido como La Piscina, más de 100 familias afectadas. Doctor César, también se ordenó la apertura de las compuertas del embalse por el cúmulo de agua. Sí, hemos hecho las recomendaciones a las familias que viven aguas abajo del embalse de Topocoro, no estar cerca entre la presa La Tora y el puente La Paz y estar muy atentos a los hijos, a los niños que viven en este sector. Bueno, más detalles de esta noticia en segundos. Hay que señalarle a todos los viajeros que quieran llegar o salir de Bucaramanga este fin de semana. El aeropuerto Palo Negro estará cerrado desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana por temas de mantenimiento en la capa vial. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1 CMI. La Cámara de Representantes de Estados Unidos prohibió fondos para fumigación de cultivos ilícitos en Colombia. 4 ex asesores del expresidente Donald Trump fueron llamados a declarar por el asalto al Capitolio y el Banco Central de China declaró ilegales todas las transacciones con criptomonedas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley en el que se prohíbe que fondos donados por el país estadounidense puedan usarse para la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia. Asimismo, bloquea la venta de armamento y entrenamiento para la unidad antimotines SMAT de la Policía Nacional de Colombia. El proyecto pide además que tanto el Departamento de Estado como el de Defensa entreguen un informe en los próximos 6 meses desde su aprobación, en donde se evalúe la situación de derechos humanos en el país en relación a las muertes que se presentaron durante las jornadas de protesta social en lo corrido del año. La Cámara también aprobó un proyecto de ley para apoyar con $1.000 millones el sistema de defensa antimisiles israelí, conocido como la Cúpula de Hierro. Ahora esta propuesta será trasladada al Senado, donde si se aprueba se ratificará que Estados Unidos financiará el reabastecimiento de misiles interceptores para la Cúpula de Hierro en Israel después de que se agotaran durante la escalada de tensiones a comienzos de mayo entre las fuerzas militares del país y las fuerzas del Movimiento de Resistencia Islámica en Gaza. El gobierno y la oposición de Venezuela comenzarán una tercera fase de diálogo en México tras haber firmado en el ciclo previo los primeros acuerdos parciales para la protección del Esequibo, una zona en disputa con Guayana, y la protección social del pueblo. El lapso entre el segundo y tercer ciclo, que se extenderá hasta el próximo lunes, ha tenido como gran sorpresa el nombramiento por parte del chavismo del empresario colombiano Alex Saab como miembro de su delegación, pese a estar preso en Cabo Verde a la espera de si es extraditado a los Estados Unidos. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, citó a 4 antiguos miembros de la administración del expresidente Donald Trump a declarar. Todos estuvieron en contacto con el exmandatario el día en que una turba de sus simpatizantes irrumpieron violentamente en el edificio, acto interpretado por la clase política como un golpe a la democracia. Los 4 exfuncionarios que fueron llamados a rendir cuentas son el ex jefe del gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, el ex vicesecretario general Dan Scavino, el ex jefe de gabinete del Pentágono, Kash Patel, y el polémico ex asesor Steve Bannon. Los exfuncionarios de Trump están recibiendo citaciones para declaraciones y registros privados. Todas las solicitudes de documentos deben presentarse antes del 7 de octubre. El Banco Central de China se comprometió a tomar medidas energéticas contra las actividades ilegales de comercio de criptomonedas, prohibiendo que las bolsas extranjeras brinden servicios a inversores de China continental a través de Internet. La entidad también dijo que prohibirá a las instituciones financieras, las empresas de pago y las empresas de Internet facilitar el comercio de criptomonedas y fortalecerá el monitoreo de los riesgos de tales actividades. Delincuentes tienen azotado a Transmilenio. Autoridades publican cartel de los más buscados. Indignante récord de delincuentes que reinciden. Algunos han sido capturados más de 20 veces. Argumentando que el gobierno nacional no ha cumplido con lo pactado, a pesar de que se levantaron bloqueos en todo el país, el Comité de Paro convoca marchas para el próximo martes 28 de septiembre. Autoridades incautan más de 3.000 aletas de tiburón en el aeropuerto El Dorado. Organizaciones ambientales denuncian un ecocidio. Alarma en el Valle por piques ilegales. Autoridades de Palmira alertan a la comunidad. Comercios en Medellín instalan botón de pánico para combatir a la delincuencia común. Varios municipios afectados por el invierno en Santander. En Simacota, 40 familias resultaron afectadas por una avalancha. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Ante los múltiples robos que se cometen en el sistema de transporte público de Transmilenio, la Policía Nacional publicó el cartel de los más buscados. 15 personas que serían responsables de cientos de robos. Estilo Vengas, ¿qué ofrecen las autoridades para dar con el paradero de estos delincuentes? Hola Luisa, buena tarde. Pues son 15 los delincuentes a quienes está buscando la policía en este momento por cometer múltiples robos en las estaciones y buses de Transmilenio. La policía ofrece hasta 10 millones de recompensa para dar con el paradero de estos sujetos. El mayor general Juan Alberto Libreros, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, presentó el cartel de los 15 más buscados por cometer diferentes modalidades de robo en el sistema de Transmilenio.
alias Gasparín, David, Elsa, El Flaco, Monoleche, Cucho, Marquitos, Vanessa, El Chamo, El Viejo, Jordan, Junior, Farfán, La Negra y Cabezona son los más buscados y por los que ofrecen hasta 10 millones de recompensa. Estos delincuentes todos tienen orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y hurto agravado. Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 10 millones de pesos a quien nos suministre información para lograr la captura de ellos. En diferentes videos ha quedado registrado cómo los delincuentes aprovechan que el bus de Transmilenio está detenido para cometer sus fechorías. La modalidad que se logró evidenciar en estos delincuentes fue el cosquilleo, el raponazo y el atraco, utilizando armas blancas. Los sitios, las estaciones de mayor injerencia, la de la avenida Jiménez, aquí donde nos encontramos, la de Tercer Milenio, la de la calle 19, Madelena, Perdomo y Bosa. En otros videos se observa cómo roban a las personas dentro de los mismos buses o estaciones. Y mucha atención porque el Comité Nacional del Paro anunció que habrá nuevas movilizaciones en el país, específicamente en Bogotá, Cali y Medellín. Las movilizaciones se llevarían a cabo el próximo martes 28 de septiembre. Este viernes el Comité Nacional del Paro anunció nuevas movilizaciones en el país. La cita es para el próximo martes 28 de septiembre en ciudades principales. Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, explicó las razones de esta nueva convocatoria. Por vida, paz, democracia, contra el nuevo paquetazo de Duque y contra la corrupción. Queremos llamar la atención del Congreso de la República para que inicie el trámite, la discusión de los 10 proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Paro el pasado 27 de julio. Los plantones y movilizaciones iniciarían a las 9 de la mañana. En Bogotá se reunirán diferentes sindicatos en el Parque Nacional. Y un verdadero ecocidio confirmó este viernes la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Más de 4.300 aletas de tiburón fueron incautadas en el aeropuerto El Dorado. En las últimas horas, las autoridades de antinarcóticos y de medio ambiente incautaron 3.493 aletas de tiburón que iban a ser enviadas a Hong Kong. 10 bultos que contenían aletas de tiburón y vejigas de pez. Según la secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia, para obtener este gran número de aletas habrían sido sacrificados 1.000 tiburones. Sabemos ya que son más de 3 especies de tiburones que existen en los mares colombianos. Los bultos con las aletas fueron enviados bajo la modalidad de encomienda desde Roldanillo, Valle del Cauca, hasta la capital del país. Provenían de Roldanillo, Valle del Cauca, y su destino final era Hong Kong. Venían solas en una encomienda, precisamente la compañía de las encomiendas fue la que inicialmente alertó a la autoridad ambiental. En el mismo operativo se incautaron 117 kilos de vejigas natatorias de pez que estaban embalados en 10 cajas. Desde el centro de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Noticentro 1 CMI conoció un informe sobre reincidencia en delitos. El caso más insólito es el de un delincuente que ha sido capturado 23 veces y hoy está en libertad. La policía ya los conoce. Capturarlos no es una sorpresa, son los recurrentes. Así se le denomina a los delincuentes detenidos varias veces en flagrancia, pero que pese a su prontuario siguen en libertad. El mayor problema lo tenemos en la flagrancia que se realiza porque muchas veces no tiene una fortaleza en investigación para poder mantener a los delincuentes con una medida. Por lo tanto, una de las sugerencias del fiscal general es fortalecer lo que es el tema de contexto y la investigación. Las URI son el segundo hogar de estos ladrones que parecen conocer al dedillo el Código Penal. Tenemos en esto algunas personas que han recurrido hasta 20 veces ante las autoridades siendo capturados por temas de hurto. Tenemos también personas que han sido capturadas por temas de estupefaciente hasta 35 veces. El top 5 de los más veces capturados en Bogotá lo lidera Carlos Caro, con 23 capturas por porte ilegal de armas, con apenas 21 años. Le sigue Omar Rojas, con 20 capturas por hurto a personas. Camilo Puentes está en el tercer lugar, con 18 capturas por tráfico de estupefacientes. Lady Herrera, con 16 capturas por hurto a personas. Y John Jairo Arellano, con 13 capturas por hurto a personas. Buscamos conseguir un concierto para delinquir, lo cual pues advierte unas medidas mucho más fuertes desde lo penal y desde las sanciones a que pueden hacerse acreedores.
En lo corrido del año han sido capturados 3.000 venezolanos, 598 de ellos son recurrentes, es decir, el 20% de los capturados en Bogotá son ciudadanos venezolanos, una cifra alta si se tiene en cuenta que son apenas el 5% de la población en la capital. Sin querer estigmatizar, pero sí hay una gran afectación dentro de estos reincidentes. 598 de esos 4.600 son de nacionalidad venezolana. En el caso de los colombianos, 17.000 han sido capturados este año, de los cuales 4.643 son recurrentes. Y se intensifican las estrategias de vigilancia en Medellín con la instalación de alarmas y botones de pánico en establecimientos comerciales. Daniel Henao nos tiene los detalles. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes, así es. La prioridad de las autoridades es la atención inmediata y, por supuesto, evitar que estos eventos recurrentes ahora en la ciudad de Medellín se sigan repitiendo. Hablamos con el secretario de Seguridad de la ciudad de Medellín, el señor Acevedo. Laureles y El Poblado son los sectores más afectados por los hurtos. La modalidad que vienen implementando los delincuentes es abordar a clientes que departen dentro de los restaurantes y quitarles sus pertenencias de valor. Por eso la Secretaría de Seguridad quiere endurecer las medidas e implementar los botones de pánico y enlazar las cámaras con la línea 123. Pues hay días en los que sí pasan mucho, pero a veces si no se ven casi, entonces también de pronto por eso es que se ve tanto como los robos y la inseguridad. Los principales afectados, además de los clientes asaltados, son los locales comerciales, pues ven disminuidos ostensiblemente sus ingresos por el miedo que las personas tienen de llegar a estos lugares. No, pues la verdad me parece súper bueno, porque así nosotros también nos sentimos más seguros de que no nos vayan a robarte a nosotros y a los clientes. La idea con los botones de pánico es una reacción inmediata por parte de las autoridades competentes. Por lo menos 35 han sido los establecimientos asaltados en el sector de Laureles, especialmente restaurantes. También el hurto a personas que van caminando se ha vuelto recurrente en este sector, inclusive por grupos armados que llegan precisamente a asaltar a estas personas. Se espera que la implementación de estos botones de pánico y la sincronización de las cámaras con el 123 se dé de manera oportuna. Para Noticentro CMI, Daniel Henao. Así es, Daniel, muchas gracias. Y mucha atención porque acaba de fallecer en el hospital de la policía en Bogotá el patrullero Kevin Guevara, quien la semana pasada fue herido en un atentado de las disidencias de las FARC en el Caquetá. Desde el jueves de la semana pasada, médicos de la policía lucharon por la vida del patrullero Kevin Guevara Barrios, herido en San José del Guaviare junto a su compañero Víctor Rojas, quien falleció en el lugar de los hechos. Los dos fueron atacados con disparos por la espalda por 3 sicarios de la disidencia de las FARC que comandan Iván Mordisco y alias Calarcá en Guaviare, Meta y Caquetá. El Frente 40 es un frente narcotraficante en zona en donde se encuentran laboratorios de clorhidrato de cocaína. De igual manera, sobre cultivos de hoja de coca. Eso es llevado precisamente a los laboratorios para convertirlo en cocaína. Es un frente dedicado completamente al narcotráfico. Este año han sido asesinados 44 policías. Hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espere. Grave emergencia invernal en Santander. 40 familias afectadas por una avalancha en Simacota. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Viviendas y cultivos resultaron destrozados en algunos municipios de Santander por el fuerte invierno que azota a este departamento. Ana Mercedes Ariza tiene la información. Ana, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues los organismos de emergencia han declarado la alerta naranja en todo el departamento ante esta creciente de la ola invernal, que ya tiene a 5 municipios afectados. En videos enviados por la misma comunidad se muestran los estragos que deja a su paso la fuerte ola invernal en varios municipios de Santander. La quebrada no me dejó aquí nada, casi la casa no me la llevó, pero de todas maneras necesito una ayuda de alguien que me colabore. Aquí hay tragedia de unos proyectos de piscicultura, proyectos de cítricos, 2 proyectos de panela,
proyectos ganaderos. Todo el departamento fue declarado en alerta naranja y ya se desplegaron acciones para las más de 200 familias afectadas en varios municipios. Las cuales estamos atendiendo con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con los organismos de socorro y el Ejército Nacional. Ante el anuncio de Isagen de reaperturar las compuertas del embalse por el lleno total de la hidroeléctrica, se extremaron las medidas en 5 municipios aledaños a la hidroeléctrica. Se pide a la comunidad recoger cultivos animales y cuidar a menores de edad para que no se desplacen cerca a estas rondas hídricas. Y en otras noticias, mucha atención que ya se habilitará paso a un solo carril sobre la vía de Lebrija a Bucaramanga, luego del accidente que se registrara hace pocas horas con la explosión de un carro tanque cargado de crudo en el sector. En este momento se evalúa el daño ecológico que generó este incidente. Es todo por el momento desde la capital de Santander. Para Noticentro 1, CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espere. Ya hay vacunas de Moderna en Bogotá. Autoridades inician distribución. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Comenzó la distribución de vacunas de Moderna en el territorio nacional. Luisa, buenas tardes. ¿Para quiénes serán estas vacunas en Bogotá? Se utilizará para aplicar la segunda dosis a las personas mayores de 50 años y quienes tengan comorbilidades. De las 689.220 dosis de Moderna que arribaron al país esta semana, fueron liberados 332.640 biológicos. Su distribución comenzó esta madrugada. Estas dosis estarán dirigidas a completar esquemas de vacunación, haciendo énfasis a personas mayores de 50 y con comorbilidades. El país necesita más de 3 millones de estos líquidos para ponerse al día con los esquemas. Vamos a tener un volumen muy alto de vacunas cercano, superando los 13 millones de vacunas en el país. De manera que en esta semana que viene en adelante, con las vacunas llegadas, las vacunas se yancen en esta semana. En este fin de semana, con la liberación de las vacunas iniciales de Moderna, con la llegada de vacunas de Sinovac, el acopio de vacunas es más que suficiente para avanzar. Con el acopio mencionado por el funcionario, se priorizarán varias ciudades que registran un atraso en el plan. Y hay ciudades que efectivamente vienen rezagadas, de manera que en conversaciones que hemos tenido el Ministerio de Salud, con el señor viceministro, también estamos concluyendo la necesidad de que nos pongamos unas metas muy estrictas para el final de mes y para el mes de octubre. Al país llegarán 4.3 millones de dosis de Moderna. Y por la demolición de este monumento a los héroes, surgió una nueva polémica entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía. ¿Qué dice la mandataria y el ministro de Defensa? En el siguiente informe les contamos. Esta semana inició la demolición del monumento a los héroes, como parte de la construcción de la primera línea del metro. Esto causó una nueva polémica entre Gobierno Nacional y Alcaldía. En las últimas horas, el ministro de Defensa envió una carta a la mandataria solicitando que la obra se traslade en su totalidad y no solo el Bolívar ecuestre como está determinado. Conmemorar la historia es un reconocimiento a quienes lucharon por nuestra libertad. El monumento a los héroes representa todas y cada una de las batallas y la vida de esos héroes. Siempre tendrán un lugar en la patria, jamás derribarán su memoria y su lucha. El doctor Diego Molano fue concejal de Bogotá, él aprobó el proyecto de la primera línea del metro y lo aprobó trasladando el Bolívar ecuestre, demoliendo el monumento de los héroes y haciendo ahí la primera línea del metro. Así lo aprobó Diego Molano como concejal. Tras extender su apoyo a la alcaldía para el traslado, la alcaldesa respondió. Ahora nos alegra que como ministro de Defensa nos mandó ayer una carta diciendo que quisiera construir un nuevo monumento a los héroes en otro lugar de la ciudad. Bienvenido. Lo contactaremos para ponernos de acuerdo dónde lo quieren hacer y lo va a financiar el Ministerio de Defensa. Según la administración, el monumento no está catalogado como patrimonio histórico-cultural. Esta demolición continuará con las obras de la primera línea del metro de Bogotá. Desde el norte de la ciudad, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Duro llamado de atención del alcalde de Palmira a jóvenes que participaban en piques ilegales a la altura de Palma Seca. Sebastián Bedoya, muy buenas tardes. Usted tiene los detalles. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Fue bastante fuerte el regaño que le metió el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, a estos conductores. Juzguen ustedes mismos. La comunidad está mamada de lo que ustedes están haciendo.
Así fue el aireado reclamo de Óscar Escobar, alcalde de Palmira, Valle del Cauca, a varios jóvenes que realizaban carreras ilegales sobre la vía que comunica con Cali. Eso no te exime de la responsabilidad y de la tranquilidad y de la paz de las familias que viven aquí en Palma Seca. El presunto conductor infractor intentaba defenderse infructuosamente, pero el mandatario volvía a cuestionar su comportamiento. Hermano, me metió en un problema el berraco, ¿sabes qué? Porque justo se encontró con nosotros. Según la alcaldía de la Villa de Las Palmas, uno de los conductores no contaba con licencia. Terminando la jornada nos hemos encontrado con uno de estos famosos piques ilegales que se vienen presentando en la recta entre Palmira y Cali. Hemos tenido que realizar un operativo aquí con la policía de Rosso, con la policía de tránsito para inmovilizar los vehículos que se han encontrado haciendo maniobras peligrosas, poniendo en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los palmiranos de los corregimientos de la zona rural. Los operativos se extendieron hasta la medianoche, se impusieron 11 comparendos y se inmovilizaron 5 motocicletas, así como un vehículo particular. Las autoridades anunciaron un refuerzo operacional en este importante corredor vial del departamento del Valle. Es por ahora la información desde el municipio de Palmira con la cámara de Edgar Penagos. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y a esta hora se adelanta un plantón por parte de los conductores en Soledad Atlántico por el atentado perpetrado contra un conductor de bus en las últimas horas. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo está la víctima? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. El conductor se encuentra en delicado estado de salud en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica General del Norte, mientras el sistema de transporte urbano está paralizado en Barranquilla y el área metropolitana. Barranquilla y el área metropolitana están paralizadas hoy tras un nuevo atentado a transportadores en el municipio de Soledad, en el área metropolitana. Son varias las vías bloqueadas y las empresas del servicio urbano suspendieron operaciones. La víctima del nuevo atentado fue el conductor de un bus afiliado a la empresa Lolaya. Los autores del ataque armado subieron como pasajeros y dentro del vehículo dispararon contra el chofer. Gravemente herido, el conductor perdió el control y chocó contra una camioneta. Se nos acabó la paciencia porque desgraciadamente nos están atentando con nuestra vía, nosotros los conductores aquí en Barranquilla, y ni la alcaldía ni la gobernadora, nadie hace nada. Yo estoy aquí apoyando a los compañeros porque ayer también a un compañero de CTA también le hicieron la misma, en el mismo atentado lo amenazaron. Y nosotros estamos trabajando para la familia de uno, para los nietos, para todo, uno no tiene, mejor dicho, uno está escondido. Tras este nuevo hecho de alteración del orden, el IMPEC y el Ministerio de Justicia informaron este viernes que los internos Tommy Joel Serpa Brito, alias Tommy Masacre, y Juan Manuel Borre Barreto, alias Javier, señalados como los responsables de esta escalada de violencia en Barranquilla, fueron trasladados de la cárcel Picaleña de Ibagué a la Picota de Bogotá. Mientras tanto, Luisa, nosotros continuamos aquí atentos al desarrollo de un Consejo de Seguridad extraordinario que se adelanta en la Alcaldía de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz fin de semana.